Buenos días, somos la chef Irene y la chef Andrea. Y bienvenidos a Cocina con Ciencia en casa. Vamos a hacer helado casero y tan solo en 6 minutos, una forma divertida y rápida de refrescarnos este verano. Para ello necesitamos 2 bolsas tip, una más grande y una más pequeñita. Un vasito con 2 dedos de agua, un vasito con 1 dedo de sal y el batido o zumo de lo que lo queramos hacer. Puede ser de vainilla, chocolate, zumos y una larga variedad. Para ello lo primero es introducir el batido o zumo en la bolsa zip pequeña. Una vez lo tenemos, lo cerramos bien, ayudándonos de unas gomas de goma. Teniendo cuidado de que no quede mucho aire para que pueda cerrar bien. Es importante que esté bien cerrada para que no se meta sal dentro del batido. Una vez la tenemos que hacer la comprobación de que está bien cerrada. La volcamos boca abajo y comprobamos que no caiga líquido. Una vez está comprobado, la metemos dentro de la otra bolsa y añadimos unos 4 o 5 vasitos de hielo. Lo movemos un poco para que la bolsa de batido quede centrada y rodeada bien del hielo y añadimos el vasito de agua. Ahora añadimos el vasito de sal y rápidamente cerramos la bolsa de la igual manera que la otra. Una vez hemos cerrado bien la bolsa, nos ponemos unos guantes o unas manoplas para asegurarnos de no congelarnos las manos y agitamos con fuerza durante 3 a 6 minutos. Por último, una vez hemos agitado la bolsa durante 3 minutos, quitamos muy rápidamente para que la sal no entre en nuestro helado la goma y lo abocamos en una tarrina y ya lo podemos decorar a gusto. Como bien he dicho antes, podemos usar las esferas de yogur. Y para los más golosos podemos usar sirope o fideos de colores. Y así tienes tu helado de biofrutas con caviar de yogur y toppings varios.